Ahora quiero que se deleiten con esta bonita cascada. No es tan grande, pero es preciosa. Y acá abajo se forma una laguna de agua transparente, cristalina, muy bonita. Como ustedes pueden observar. Amen la naturaleza. Dios está en la naturaleza, Dios es todo. Ya veremos desde ese punto interesante lo que habla sobre Dios. ¿Cómo están mis queridos amigos? Espero que les haya gustado la cascada que les filmé ahora. Y vamos a continuar con estas charlas de la Biblia, que como ustedes saben se titula Lo que nunca se habla de la Biblia. Y espero que no piensen que yo sea un fanático de este libro o de otros libros sagrados. Hay muchos y muy interesantes. Tienen cosas profundas indudablemente, pero que leídas así en forma superficial o con fanatismo no sirve nada en la vida. El fanatismo mismo no ayuda tanto a la ciencia como a la religión. Nosotros tratemos de abrir nuestra mente y nuestro corazón. La mente corresponde a la ciencia, a la parte del estudio de la ciencia, y el corazón, la parte interna, lo espiritual, lo profundo. Y hablaremos sobre el corazón también, y ustedes van a darse cuenta que hay cosas muy hermosas que probablemente a lo mejor nunca han escuchado. En la última charla terminamos en Lucas, y les voy a repetir en el capítulo 11, 52 lo que habla sobre la ciencia. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Solo para que vean que en realidad lo que les digo, unir la ciencia, unamos la religión. Una vez que logremos hacer esto, la verdad va a fluir dentro de nosotros mismos. Y se cumplirá lo que dijo Jesús, y que también ya por ahí vamos a encontrar: solo la verdad os hará libres. Ahora vamos a pasar a Juan capítulo 5. Y no se olviden siempre traer una Biblia cuando quieran ver esto, para que anoten y ustedes analicen en su casa poco a poco, despacio. Juan capítulo 5, 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, escudriñad las Escrituras, porque vosotros, se refiere a todos estos que andan leyendo esto, ¿no es cierto?, a veces con fanatismo, pero no escudriñan las cosas profundas, sino solamente más predican el miedo, el temor, Satanás, el infierno, el premio y el castigo. No tiene que ser así, no debe ser así. Algún día vamos a hablar sobre el bien y sobre el mal, sobre el positivo y el negativo. Entonces, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Miren, a Jesús no le parecía que las Escrituras era la vida eterna. Dice: porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, aquí hay muchas cosas interesantes, como ustedes mismos y juntos vamos a ir viendo. Vamos a pasar al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, acabé de decirles, ¿no?
Cuando ustedes se adentran, al final quiero terminar esta conferencia filmándoles unos 2 cuadros que pinté hace muchos años. Pero no son cuadros para adorar, sino es una simbología que yo les voy a explicar. Yo jamás pude haberle conocido a Jesús, ni a María, ni a nadie de ellos. Pero nosotros tenemos adentro, en nuestro interior, todo eso. Entonces miren, cuando ustedes van buscando, busca y encontraréis, dice, el que tiene más recibirá más, el que no tiene, el que de lo poco que tiene será quitado. Porque si una persona ignora muchas cosas y se le da cosas profundas, va a quedar peor que antes. Por eso busca, indaga, pregunta, hazte preguntas. ¿Por qué veniste hombre? ¿Por qué veniste mujer? ¿Por qué veniste negro o blanco? ¿Por qué veniste a lo mejor en estado vegetal? Muchos seres vienen en estado vegetal. Otros nacen y mueren a las 48 horas, a los 8 días, yo qué sé. ¿Capricho de Dios? ¿Será? No creo yo, sinceramente no. Entonces, vamos ahora al capítulo 16. Capítulo 16, versículos 12 y 13. Ustedes se van a dar cuenta sobre esto de los conocimientos. Les dice a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, a los apóstoles les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar, no le van a entender. ¿Qué hubiera pasado en la época de Jesús, hace 2000 años aproximadamente? Si Él hubiera comenzado a hablar de que van a haber aviones que van a volar por el aire, llevando muchísima gente en su interior, de que desde cierta distancia con un control remoto, que no hubieran entendido ni qué es control remoto, hubiera prendido una pantalla de televisión grande de las que hay ahora, o con un celular, ¿creen ustedes que los apóstoles hubieran podido comprender? Jamás. El Espíritu de la verdad va saliendo, y para nosotros hoy las cosas son tan normales y tan naturales. Ese es el Espíritu de la verdad, porque ese no se puede cambiar jamás, nunca. Y eso va poco a poco. La humanidad vamos creciendo. Nosotros mismos venimos desde generaciones anteriores. Nosotros somos las generaciones anteriores. De esto ya vamos a hablar cuando hablemos del tema sobre la reencarnación. Y más que nada para mí, que no es tan bien dicho la palabra reencarnación, sino renacimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar luego a Primera de Corintios. Ya, amigos, me equivoqué. Quiero ver un puntito antes en Romanos. Romanos 11:33. No es muy largo. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso es una gran verdad. Miren, nosotros, en este siglo XXI que estamos, y con este adelanto que según nosotros hemos adquirido, todavía no sabemos casi nada. Casi nada. A pesar de que ya estamos introduciéndonos en todo lo que es la genética, los genes, a pesar de que ya estamos con la nanotecnología, pero yo me atrevería a decir que ni siquiera estamos dando los primeros pasos en el conocimiento del universo. Por eso aquí es bien dicho: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo quiero que ustedes vayan analizando todo esto, que es muy interesante.
Pasemos ahora sí a Primera de Corintios. Vamos a pasar a Primera de Corintios. Cojan tranquilamente ustedes la Biblia. Y en Primera de Corintios, lastimosamente es un poco extenso porque para mí, en esta de Corintios abarca cosas sumamente profundas. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Indudablemente, todo está ya en el universo. Nosotros lo que hacemos es redescubrir, ir encontrando. Y en muchas charlas que yo he dado anteriormente he manifestado que la ciencia nos va a llevar a Dios. Pero qué hermoso sería que uniendo la ciencia y la religión lleguemos a un consenso extraordinario. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Cómo va a conocer Herodes? Ni los mismos faraones. Miren cómo hemos avanzado. A pesar de que ya veremos que aquí en el planeta hubieron culturas, humanidades mucho más avanzadas que nosotros. Dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y es la verdad. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así es. Yo desde niño me venía haciendo muchas preguntas y he ido descubriendo sin necesidad de estudiar básicamente en ninguna parte, porque estas cosas no te enseñan en ningún lugar. A pesar de que me eduqué en una escuela católica, pero ellos no me daban estas cosas para nada del mundo. Y miren, dice que hay que escudriñar hasta lo más profundo de Dios. Y así es lo que hay que hacer. Pero lastimosamente la ciencia lo hace, investiga, busca. Pero siempre tienen que utilizar para destruir, en un gran porcentaje, o para aprovecharse unos cuantos y apoderarse de estos conocimientos fabulosos que existen en la naturaleza. Miren lo que dice en el versículo 14, aquí mismo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es así. Si ustedes tratan de buscar con fanatismo, jamás se les va a presentar la verdad. Porque uno tiene que investigar tanto en la parte científica como en la parte interna, porque todo es espiritual. Todas las cosas que existen en el universo, ondas, galaxias. Miren como antes decíamos, ¿no? Que el Sol y las estrellas giran alrededor de la Tierra. Es todo lo contrario. A más de eso, hasta ahora decimos del Sol sale. Ya veremos después cómo les voy a hacer ver. El Sol nunca sale. Es la Tierra la que gira y ahí tenemos el día y la noche. Dice, miren, en el versículo 15. El camino, en cambio el espiritual, o sea, el ser espiritual. El ser espiritual no quiere decir que sea un santo o una persona que tenga aureola en la cabeza. No, no, no. En primer lugar, debo decirles, todos somos espirituales. Pero el espíritu ese de la verdad, el que habla aquí en la Biblia, se va manifestando vida tras vida en un ser humano, cada vez va abriéndose. Porque nosotros mismos, a través de la búsqueda, permitimos que ese ser que está en nuestro interior se exprese y te diga y te revele cosas profundas.
Por eso dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces miren, hay cosas tan hermosas que buscar. Pero si yo me aferro a algo y no quiero escuchar nada más, te haces daño a ti mismo. Y no permites que el espíritu de tu verdad que esté en tu interior fluya a través de ti y te revele las cosas. Te revele las cosas profundas que existen en el universo. Hagamos una pequeña pausita para que ustedes podamos continuar con este Primera de Corintios, que es para mí muy profundo. Queridos amigos, he estado analizando y pensando un momento, y en esta parte de la Primera de Corintios, que voy a entrar al capítulo 15, voy a dejar para la próxima sesión, pero antes de eso quiero que piensen. ¿Creen ustedes en la evolución de las especies? ¿Será que Dios nos hizo perfectos completamente y que nosotros por el pecado nos hemos llegado a la degeneración? Todas esas preguntas es bueno hacerse, porque eso es trabajar con el espíritu de uno, el espíritu interno, el espíritu de la verdad. No lo que oímos afuera, no lo que nos dice el uno, el otro. Miren, de esta misma Biblia, ¿cuántas religiones se han derivado? ¿Por qué? Porque a veces se forman grupos pequeños de cúpulas que atraen así a muchos seres y se han hecho dinero, mucho dinero. Ustedes saben lo que ha pasado en Estados Unidos, cuando un periodista se adentró y descubrió cuánto sacaban a la gente en dinero. Yo no pienso absolutamente, lo hago de la manera más desinteresada. Entonces todas estas preguntas les dejo pendientes para que ustedes analicen y vean. Recuerden, ¿qué piensan de la evolución? ¿Será que ha habido? ¿Será que no ha habido? ¿O simplemente nosotros hemos perdido el control y nos hemos degenerado? Pero pienso que es bueno que ustedes mismos piensen, y la próxima charla que les doy vamos a encontrar cosas que nos va a dejar pensando por mucho tiempo y que han estado en la misma Biblia. Les ofrecí, para terminar esta charla, indicarles unos cuadritos que pinté hace muchos años y les voy a filmar. Este cuadro es una simbología hermosa. La rosa es la pureza de nuestro ser, de nuestro cuerpo físico y material, que vida tras vida le vamos purificando. Golpe tras golpe, la vida nos va enseñando. Y solo cuando vivimos lo que criticamos, después de unos cuantos golpes que nos da la vida, comenzamos a aprender a amar al prójimo como a ti mismo. Y ahí comienza ese niño bebé, que es el espíritu, ese espíritu de la verdad que acabamos de leer en la Biblia, el que nos comienza a nacer en nuestro interior y a revelar verdades bien profundas. Y aquí tenemos el Cristo resucitado, que también está en nuestro interior y que nosotros, vida tras vida, tenemos que permitir que vaya naciendo en nuestro interior. Y por último, crucificamos a Jesús, el cuerpo, nuestra materia, que es lo humano, y por último despertaremos hacia lo divino para no volver nunca más a esta tierra. Y eso es lo que vamos a ver, y no crean que yo me invento, está en la misma Biblia, y los demostraré. Algo que nunca quieren hablar, o a lo mejor no se dan cuenta porque solamente lo hacen y lo han hecho con mucho fanatismo.
Gracias mis amigos, les espero en la próxima conferencia. Que pasen bien, un fuerte abrazo y siempre unámonos todos y desarrollemos una gran armonía hermosa que tanta falta hace en este planeta. Una armonía de equilibrio entre el yang y el yin, entre el positivo y el negativo. Un fuerte abrazo mis amigos del alma.